Nuestro lugar como usted, en el lugar que usted se ubica para poder escuchar la palabra. Sí, vamos a abrir el libro de Mateo, que es donde hemos estado. En Mateo capítulo 5, ahí está el Sermón del Monte. Y dice la palabra que este mensaje era para los discípulos del Señor. Él, viendo a las multitudes, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Esto era lo que él solía decirles, lo que él solía enseñarles. Aunque está registrado en la Biblia solamente en 2 ocasiones, creemos que Jesús lo enseñó en muchas ocasiones estas verdades, y son las verdades fundacionales de los ciudadanos del reino de Dios. Recordamos que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está en el cielo. Y Dios nos enseñó que nosotros debíamos poner en práctica mientras que estuviéramos aquí en la tierra. Dios desea que nosotros seamos pobres, es decir, que podamos reconocer que la única forma en que podemos llegar al cielo es a través de la justicia de Cristo, que nosotros somos pobres. Dios desea que nosotros seamos personas que lloran, que seamos personas mansos, porque dice que estas personas heredarán la tierra, que tengamos hambre y sed de justicia. Dios desea también, y vamos a enfatizar hoy el versículo número 7, que dice, el versículo 7 que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Y ya hemos explicado varias veces el significado de la palabra bienaventurados, que es Macarios. La palabra Macarios significa una persona bendecida, una persona feliz, una persona gozosa. Este es el plan de Dios para la felicidad de un ser humano. Y la felicidad no se encuentra aparte de la obediencia que nosotros tenemos por la palabra. Recuerdo una vez más, la Biblia es nuestra única fuente de autoridad. Nosotros no nos dejamos regir, los cristianos no se dejan regir por lo que dice, por lo que dice un ser humano, sino por lo que dice Dios. Y lo que dice Dios está bien claro en todos los 66 libros de la Escritura. Los 1189 capítulos y más de 31,000 versículos son para nosotros la autoridad. Ahora, Dios dice que son bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Queremos empezar haciendo una advertencia. El Sermón del Monte no se trata sobre cómo hemos de ser salvos, cómo vamos a ser salvos. A ver, Dios no está diciendo, ¿quiere ser usted salvo? Entonces tiene que ser misericordioso. No. El Sermón del Monte habla de quienes ya son salvos y cuáles son las características de las personas ya salvas, cómo lucen los genuinos discípulos de Cristo. Jesús no está diciendo aquí en lo absoluto cómo es el camino de la salvación o cómo podemos obtenerlo, sino más bien cómo son los que ya transitan ese camino. Esto de cómo es el camino de la salvación, Dios lo enseña en muchos lugares de la Biblia, pero aquí nos da señales y evidencias de la obra del Espíritu Santo en la vida de un verdadero creyente. De tal manera que nosotros nos equivocaríamos muy gravemente si dijéramos que podemos alcanzar la salvación por ser misericordiosos. Es muy importante, hermanos, a veces hacer esta diferencia, porque a veces hay personas que dicen, bueno, me da a entender que la Biblia está diciendo que si yo hago esto voy a ser salvo. Yo creo que nosotros ya sabemos que Dios desea que nosotros podamos entender que no somos salvos por obras. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Y aunque la misericordia se manifiesta en obras, no somos salvos por ser misericordiosos. Somos misericordiosos porque somos salvos. Son frutos que el Hijo de Dios va a manifestar. Es parte del fruto del Espíritu Santo. Y aunque bien es cierto que esta palabra en sí no está en Gálatas 5:22, yo estoy plenamente convencido de que no es algo que usted podría producir por usted mismo, sino que es
evidencia de la obra del Espíritu Santo de Dios en usted, ¿sí? Entonces, dejamos claro esta advertencia solo para empezar, porque no queremos que usted piense que va a ser salvo por ser pobre, o por ser manso, o por ser que tiene hambre y sed de justicia, o porque es misericordioso. Que no. Estas son cosas que Dios está manifestando, que tienen los hijos de Dios, y que cada vez las manifiestan más, y cada vez las desean más. Bienaventurados los misericordiosos. Bueno, vamos a ver cómo luce una persona misericordiosa, ¿sí? Una persona misericordiosa es misericordiosa porque sabe que ha recibido esa misericordia de Dios. Sabe que ha recibido esa misericordia de Dios. Ahora, el misericordioso siempre lo demostrará a aquellos que son más débiles y pobres. Una forma de mostrar misericordia es para con las personas que son débiles y pobres. Ser misericordioso incluye primero que nada benevolencia para con los más necesitados y las personas que están en una situación de penuria. Ningún hombre misericordioso se podría olvidar de los pobres. Es muy fácil hablar de cómo ayudar a otros y de cómo las personas pasan necesidades y todas estas cosas, pero en algunas ocasiones es más fácil hablar que ayudar. Es más fácil decir, pobrecito, cómo alguien debería manifestarle, extenderle una mano o algo así, que de verdad tener un corazón dispuesto, generoso, un corazón que auxilia a otros y tener una verdadera misericordia. Aquel que pasa por alto los males de los más necesitados sin sentir ninguna empatía y ver el sufrimiento sin querer aliviarlo, podría hablar o parlotear lo que quisiera acerca de la gracia interior, pero no podría haber gracia en su corazón. ¿Por qué? Porque nosotros, el misericordioso tiene un corazón como el de Jesús. Y Jesús, cuando veía a una persona necesitada, más pobre, sentía en su corazón el ayudar a esa persona. Misericordioso fue un hombre como el buen samaritano, que aun cuando el sacerdote y el levita habían pasado de largo, él se acercó porque sintió compasión de la situación en la que se encontraba ese pobre hombre que había sido asaltado, que había sido golpeado. Es más, la Biblia dice que el Señor no reconoce como un miembro de su familia a nadie que pueda ver a su hermano sufriendo una necesidad y cierre contra él su corazón. El apóstol Juan pregunta, ¿cómo si alguien ve a alguien padecer necesidad, cómo mora el amor de Dios en él? O sea, ¿cómo yo siendo cristiano y veo que alguien de verdad está pasando una necesidad, cómo va a morar el amor de Dios en mí si yo no hago nada para alivianar o para hacer menos pesada esa carga que esa persona lleva? No, los que son verdaderamente misericordiosos son benévolos con los pobres, piensan en otros, sus propias comodidades las conducen a pensar en ellos y en otros momentos. Sus propias incomodidades los llevan también a pensar en ellos. O sea, cuando una persona está bien, dice, mira, yo estoy tan bien, y aquella persona que difícil está pasando, qué circunstancia tan difícil está pasando. Pero también cuando se ven en momentos difíciles, entiende más a profundidad los otros que están pasando dificultades. Misericordia también es, como decían ahora ustedes, es perdonar a los demás. Una persona misericordiosa se ve en si es pronto para perdonar. Si a usted le cuesta perdonar, significa que a usted
tiene que poder aplicar más lo que la palabra de Dios dice aquí, que Él desea, porque cuando Dios expresa estas cosas y Él dice, bienaventurados los misericordiosos, Él no solo de que usted pueda ser feliz o gozoso, sino que Él está expresando que hay en su corazón. Él desea que sus hijos, bueno, Jesucristo, desea que sus hermanos sean misericordiosos. Dios desea, como nuestro Padre, que sus hijos sean misericordiosos. Cuando alguien peca contra mí y luego pide perdón, es una oportunidad no solamente de declarar mi perdón, sino también el perdón de Dios. Es una oportunidad para decir, Dios no te ve a través de tus pecados y tus errores, y yo tampoco. Dios no lleva la cuenta de tus pecados, y yo tampoco lo haré. O sea, ¿cómo a través de un momento, digamos, donde alguien nos ofrece una disculpa o nos pide perdón, nosotros no solamente debemos declarar nuestro perdón hacia la persona, porque debemos de hacerlo, sino también resaltar el perdón de Dios? Dios lo perdona a usted a pesar de sus pecados. ¿Usted puede decir eso? No, yo no creo que vaya a sonar tan espiritualoide como dice alguien, tan espiritual que usted diga, ay, esto más bien va a sonar empachoso o empalagoso esta frase. No, sino que usted pueda decirle eso. Dios lo perdona a usted a pesar de sus pecados, yo también. Dios no lleva una cuenta de sus pecados, yo tampoco. La persona misericordiosa siempre buscará restaurar las relaciones. La persona misericordiosa, un tercer punto, siempre busca restaurar relaciones. Yo tuve un amigo, una vez le dije algo que a él no le gustó. Yo le dije, si usted es mi mejor amigo. Pero en ese momento él tenía el pelo muy largo. Yo le dije, yo quiero que usted desfile en mi boda, pero yo le quiero pedir un favor. Yo quiero que se corte el pelo. De por sí yo le decía, de por sí ahorita esa moda de los dreads y esas cosas va a pasar. Y es un favor que yo le pido nada más. Cuando la moda pase usted se lo va a cortar. Y después de eso él fue a mi boda. No se cortó el pelo, pero no me volvió a hablar. Yo pienso que tal vez él pudo haber sentido que lo que yo le dije fue muy molesto, fue muy fuerte, fue muy feo. Pero la amistad puede continuar a pesar de una situación como esas. Simplemente yo le estaba externando algo que estaba en mi corazón. Yo fui sincero, nada más. Tal vez usted mismo que está viendo diga, qué bárbaro, Isaac, ¿cómo le va a pedir eso? Pero realmente fue una petición para mí sencilla. ¿Cómo anda ahora el pelo? Como yo le dije que lo iba a andar. Ya eso pasó de moda hace años, ¿verdad? Me casé hace 10 años y anda el pelo corto. Pero siempre hay que restaurar relaciones. No podemos estar enojados con la gente toda la vida. Y a veces por algo que es pequeño o hasta insignificante. Un día de estos no pude sacar el carro y me fui para el seminario en bus. Y cuando iba caminando de la última parada hacia el seminario me encontré una persona en la cual Dios me confrontó mucho. Porque yo lo saludé a esa persona, pero algo dentro de mi corazón me decía, hay algo que usted no ha perdonado, que usted no ha sanado. Y Dios permitió que ese carro pasara por ahí, que yo viera a esa persona, pudiera saludarla, pudiera tener tiempo de estrechar la mano. De alguna forma era como confrontándome a mí. La Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces Dios desea que las relaciones siempre puedan ser restauradas.
Y no que por un capricho personal, por alguna situación donde yo no estoy a gusto con lo que me hicieron o con lo que me dijeron, yo nada más desahucio a esa persona y la aparto y no le dirijo la mirada y le aplico la ley del hielo. Eso no es ser misericordioso. Yo no creo que Jesús se comportara de esa manera. Y si Dios nos aplicara a nosotros esa ley del hielo o ese distanciamiento, no me refiero al normal de ahorita, lo que es lógico ahorita, me refiero a eso. O sea, usted me dijo tal cosa, ¿se acuerda? Me lo dijo hace 10 años, ya yo no quiero saber nada de usted. Dios desea que las personas misericordiosas sean como Él, que siempre buscan restaurar relaciones. Dios siempre está ahí, dispuesto a perdonarnos. Es algo sinceramente increíble. A veces hasta me parece increíble que yo digo, ¿cómo Dios está dispuesto a perdonar cosas que tal vez, humanamente hablando, yo no estaría dispuesto a perdonar de otras personas? La persona misericordiosa, número 4, será misericordioso al carácter de otras personas. Al carácter de otras personas. Porque cuando una persona es muy ordenada, normalmente no es tan misericordioso con los desordenados. Cuando una persona es muy puntual, normalmente no es tan misericordioso con los impuntuales, aunque también sea hermano en Cristo, aunque también sea hijo de Dios. Cuando una persona es vacilona o seria, normalmente no es muy misericordioso con los que son vacilones y les gusta hacer bromas. Ya entonces la persona misericordiosa entiende que no todas las demás personas en el mundo, ni todos los demás creyentes, van a tener exactamente el mismo carácter que él. El misericordioso escoge pensar lo mejor de los demás siempre que sea posible. Está el intrigoso. Yo sé que esa palabra ni siquiera está en la Real Academia, pero una palabra que usábamos mucho cuando estaba en otra iglesia que yo servía y decía, es que fulano de tal, decía un amigo, es que ese sí es intrigoso. Porque era esa la intriga, ¿verdad? Es siempre pensando mal, siempre diciendo, digamos, como poniéndole a las personas algo que tal vez ni dijo. Pero uno está suponiendo que la persona está haciendo eso por una mala razón. Pero no, en realidad el misericordioso es todo lo contrario. Escoge pensar siempre lo mejor de los demás. ¿Escoge usted pensar siempre lo mejor de su esposo o de su esposa? Pregunta antes de dar por un hecho que lo que hizo lo hizo por una mala razón. Eso es ser misericordioso. El misericordioso nunca espera demasiado de otros tampoco. Porque a veces la gente espera mucho de otros. Y cuando esperamos mucho de otras personas es porque de alguna forma nuestro amor, nuestra misericordia es condicional. Y nuestro amor y nuestra misericordia no debe ser condicional. Otro punto, el misericordioso es compasivo con aquellos que son externamente pecadores. Porque a veces hay gente que no se quiere juntar con los que son considerados más pecadores, incluso hermanos en Cristo, que sí, tal vez tienen más mala reputación, pero no quieren acercarse ni para nada, ni para aconsejar, ni para ayudar, ni para restaurar, para nada. El misericordioso tendrá cuidado por las almas de todo hombre. El misericordioso no sería misericordioso si no le interesara la salvación de otros. Usted puede ayudar al pobre y darle comida, como decíamos ahora, o ayudar a una persona que está en necesidad y sentirse bien y calmar la conciencia. Pero si no le da el pan de vida, en realidad usted no es misericordioso, o yo no soy misericordioso.
La mayor misericordia que necesita una persona es la salvación de Cristo. Y el misericordioso se distingue por causarle dolor, el hecho de que esta persona todavía no sea convertida, que todavía no sea un hijo de Dios, que su destino eterno sea la perdición, la condenación. Es más, el misericordioso tendrá cuidado hasta de los animales. Quiero que escuche bien lo que dijo Spurgeon, un predicador de hace, 130 años. Él dijo lo siguiente: el hombre misericordioso es misericordioso para con su bestia, para con su animal. Él decía: no creo en la compasión de un hombre que sea cruel con un caballo. Ahora recuerden, en ese entonces no habían carros. La gente andaba con un caballo por la calle. Y a veces un caballo se ponía desobediente. Entonces el dueño se bajaba y le daba el látigo y trataba mal. Así como habían personas que trataban muy bien sus caballos, habían otros que eran ásperos y violentos con sus animales. Y él dijo esto: a veces hay necesidad de látigo, pero el hombre que lo usa cruelmente no puede ser en verdad un hombre convertido. Bueno, esto es una opinión de un hombre, de un ser humano que fue un gran predicador, sí. Pero yo creo que en esas situaciones se mostraba realmente qué tan misericordioso era el corazón de un hombre. Un hombre misericordioso siente dolor cuando le causa mal a algún animal, ¿sí? La Biblia dice, Proverbios 12:10 dice: el justo cuida la vida de su bestia. Proverbios 12:10: el justo cuida la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El corazón del no convertido es cruel. Bueno, la palabra para misericordia en griego es una palabra muy vacilona. Dice eleo, tiene 3 eleo, y se refiere a compasivo en palabra y obra. Ahora, misericordia durante décadas ha significado para mí algo. Yo siempre he creído que la gracia es recibir un favor que no merezco. La gracia de Dios se manifestó hacia mi vida dándome cosas que no merezco. Y la misericordia en que no me ha dado cosas que sí merezco. A ver, ¿cree que me estoy dando a entender bien con esto? Gracia es recibir algo que no merezco. Dios me dio la salvación, yo no la merecía. Pero misericordia es que no me dio lo que sí merecía. ¿Qué merecía yo? Merecía castigo. El castigo que recibió Jesús no me lo dio. Merecía la condenación eterna. Merecía el infierno. Dios no me lo dio por su misericordia. Tuvo compasión de mí. Entonces, misericordia es no darle a alguien algo que sí se merece. Salmo 103:10 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El Evangelio de Dios me despierta cada día con este recordatorio. Yo, Isaac Rivera, no recibí lo que merecía. Así que no mantendré a otros cautivos hasta que obtengan lo que ellos se merecen. Esto es un recuerdo de que todo lo que el hombre siembra, también eso segará. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Ellos alcanzarán misericordia. Ahora, repito, ya somos hijos de Dios. El Hijo de Dios ya alcanzó misericordia. No puede perder esa gracia, no puede perder su salvación.
Pero de alguna forma hay hijos de Dios que obtienen más misericordia de Dios que otros. ¿Por qué? Porque son misericordiosos. Porque la misericordia Dios la ve en nosotros y nos paga según lo que Él ve que nosotros damos. ¿Sí? Jesús, por ejemplo, le trajeron una mujer y le dijeron, encontramos a esta mujer adulterando y creemos que merece ser apedreada. Y Jesús dijo, ninguno te condena, yo tampoco. Le dio misericordia. Tal vez lo que merecía sí era ser apedreada, según la ley de Dios, según la ley del Antiguo Testamento, ¿sí? Sí, porque la Biblia lo dice. Todos los 10 mandamientos tenían consecuencias de muerte. El mandamiento número 7 dice, no cometerás adulterio. Y en otra parte de la Biblia dice que el que cometía adulterio debía ser apedreado, hombre o mujer. Ahora encontraron a los dos adulterando y solo llevaron a la mujer, eso tampoco era justo. Pero Jesús fue misericordioso, ese es el punto. Si hubiera sido un hombre, yo creo que igual hubiera mostrado misericordia. Pero era la mujer la que llevaron y le mostró misericordia. Jesús fue misericordioso con los publicanos, que eran despreciados por toda la gente. Jesús fue misericordioso con las rameras, que eran apartadas por toda la demás gente. Jesús fue misericordioso con este tipo de personas. David fue misericordioso con Saúl. Saúl intentaba matar a David, lo intentó traspasar con una lanza a la pared, y David fue misericordioso con Saúl. Cuando Saúl murió, David lloró sinceramente por ese hombre que lo había perseguido hasta la muerte. David fue misericordioso con él cuando lo tuvo para cortar la cabeza, y en lugar de eso le cortó un pedacito del manto. Y dice la Biblia que David era tan misericordioso que le dolió cortar ese pedacito del manto. Cuando los amigos de él o los que andaban con él le decían, mátelo, vea, Dios se lo puso ahí para que usted lo mate. José fue misericordioso con sus hermanos. A pesar de que ellos lo metieron en una cisterna y lo vendieron y procuraron matarlo, cuando él tuvo la oportunidad de hacer lo mismo, les mostró misericordia. Pero por último quiero citar un ejemplo de una manera más específica, y es la misericordia de Pablo con un hombre que se llamaba Onésimo, ¿sí? Vaya por favor a un libro que se llama Filemón. Filemón solo tiene un capítulo y está en el Nuevo Testamento, casi al final de la Biblia, ¿sí? Y vamos a finalizar citando este ejemplo de Filemón. El libro empieza Pablo saludando a Filemón. Posiblemente Filemón era un hombre fiel a Dios, posiblemente era un hombre que tenía dinero, era un hombre temeroso de Dios y había una iglesia en su casa. Había una iglesia en su casa. No dice que él fuera el pastor, pero dice Filemón 1, dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, Pablo procede a hablar del amor y de la fe de Filemón, que era una fe genuina, verdadera, pero tenía una carencia en su carácter, y es que parece que Filemón no era tan misericordioso. Pero sí resalta Pablo su amor y su fe. Versículo 4 dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. A veces somos personas muy buenas, tenemos cosas muy buenas. Yo no me considero
una mala persona, o sea, soy malo por naturaleza, porque sí, en pecado me concibió mi madre, dice la Biblia. Es decir, nací pecador. Y aunque procuro llevarme bien con todo el mundo, de alguna forma había algo contra esta persona que yo les digo que me topé hace unos meses. Y yo dije, Dios, usted lo puso ahí para mostrarme que había alguien con quien yo no estaba realmente bien. Y ese día fue muy confrontador para mí, porque a veces pensamos que estamos bien con todo el mundo. Pensamos que estamos bien con todo el mundo. Sin embargo, nuestra memoria no es tan buena. A veces Dios tiene que refrescarnos la memoria. Y ese día Dios me refrescó la memoria. Me dice, usted no estaba tan bien con todo el mundo porque con esta persona no ha estado bien. Don Isaac, y el amigo de la boda, bueno, con él yo he querido estar bien, pero nunca me contesta mis mensajes. Entonces en ese sentido yo no me siento mal porque yo he intentado hacerlo. Yo he intentado acercarme, pero tampoco uno no es dos personas al mismo tiempo. Yo no puedo escoger por otra persona. Esa persona tiene que escoger si perdona o no perdona, si restaura o no restaura. Ahora, ahí mismo en Filemón, del versículo 8 en adelante, Pablo intercede por Onésimo. La súplica de Pablo es en nombre de Onésimo. Ahora, recuerde, seguramente Filemón, era un buen cristiano, tenía su familia, amaba a Dios, tenía fuerte fe, seguramente tenía dinero y tenía esclavos. Uno de esos esclavos se llamaba Onésimo. Onésimo seguramente se robó algo y a causa de eso, un disgusto con su amo, lo que fuera, agarró sus cosas y se fue. Y se fue para Roma, donde estaba Pablo. Ahí de alguna forma providencial se encuentra con Pablo. Onésimo recibe a Cristo con Pablo. Y ahora Filemón y Onésimo no solamente son amo y esclavo, y que este esclavo es prófugo, sino que son hermanos en Cristo. Dice Pablo, Filemón 8, dice, por lo cual aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, o sea, usted sabe quién represento, quién soy yo para usted, le dice Pablo a Filemón. Yo nunca le he dicho a nadie eso, pero Pablo dice, aunque yo le podría mandar a usted a hacer eso, más bien, versículo 9, te ruego por amor, siendo como soy. ¿Cómo era? Bueno, ya anciano, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Le menciona dos cosas que él era. Entonces cambia y ya no ordena, no pide, sino ruega. Y le dice, versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Esto es un juego de palabras, porque la palabra, el nombre Onésimo significa útil. Y dice el versículo 12, al cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Usted sabe la molestia, sí. Filemón amaba a Dios, era un hombre de fe, era un hombre consagrado, tenía una iglesia en su casa, tenía plata, pero tenía una espinita con un hombre llamado Onésimo que precisamente había sido su esclavo y que seguramente era la última persona que deseaba ver porque algo valioso de su casa se había robado. Y Pablo le dice, te lo voy a enviar, pero escuche bien, recíbele como que si fuera yo el que llego. Usted sabe la lucha que había en el corazón de Filemón. Usted sabe que Dios desea, yo pienso que Dios se apodera de estas palabras. Y aquel hermanito que a usted no le cae muy bien, Dios desea que usted lo reciba como a él. Y que la actitud que Dios ve en nosotros le desagrada, porque la forma que usted trata a otros cristianos
¿Es la forma en que usted realmente lo está tratando a Él? Misericordia es recibir a otros creyentes que habíamos tal vez apartado como si fuera el mismo Cristo. Onésimo ha hecho algo malo al escapar de su amo. Era tiempo de corregirlo, así que Pablo estaba dispuesto a enviarlo de vuelta. Aún así, Pablo obviamente quería que Filemón tratara gentilmente a Onésimo. Ahora, bajo la ley romana, bajo la ley del Imperio Romano, el amo del esclavo tenía completo y total control sobre su esclavo. No era inusual que un esclavo fuera crucificado por ofensas menores. Escuche bien, la crucifixión era un método de castigo romano. Cristo fue crucificado por Roma, ¿ya? La crucifixión era un método de castigo romano. Entonces, si un amo se sentía más o menos ofendido, tenía derecho a crucificar a su esclavo. Ese era un derecho. Un antiguo escritor describe cómo un esclavo llevaba una bandeja de copas de cristal y se le cayeron y una se quebró. El amo inmediatamente demandó que el esclavo fuera tirado en un estanque lleno de lampreas. Las lampreas son como unas anguilas, pero no tienen así como boca como la anguila, sino es como un círculo así lleno de dientes que succiona, son como sanguijuelas, y despedazaban a las personas, una fosa llena de eso. Imagínense, ese amo dice que mandó a tirar a su esclavo ahí por quebrar una copa. Imagínense, por robárselas todas. ¿Verdad? El amo inmediatamente demandó a ese esclavo. La ley romana prácticamente no imponía límites al poder de un amo sobre su esclavo. La vida o muerte caía solo en Filemón y los esclavos eran constantemente crucificados por ofensas más pequeñas que estas. Considerando la enorme cantidad de esclavos que en el Imperio Romano existían, ellos pensaron que los castigos severos en contra de los esclavos fugitivos o rebeldes eran necesarios. En un imperio con al menos 60 millones de esclavos, había un constante miedo de una rebelión de esclavos. Por lo tanto, las leyes en contra de los fugitivos eran estrictas. Al ser capturado, el esclavo puede ser crucificado o marcado con un hierro caliente en la frente con una letra F por fugitivo. Considerando esto, entendemos a Pablo cuando dice: recíbele como a mí mismo. Es decir, no lo mande a latigar, no lo mande a crucificar, no le ponga un hierro caliente en la frente. Filemón, sé que este hombre te ha hecho mal y merece ser castigado, pero no le dé lo que se merece. Hay otra gente que le ha hecho mal a usted y de alguna forma sentimos que merece nuestro castigo, o por lo menos nuestra indiferencia. Pero si usted quiere misericordia de Dios, ya usted tiene misericordia de Dios. Repito, como hijo de Dios ya la alcanzó, toda la que necesita para ir al cielo. Pero misericordia, que usted diga: estoy sembrando misericordia. A veces usted ve personajes de la Biblia y usted dice: yo no entiendo cómo Dios es tan compasivo con fulano de tal si hace tantas cosas malas. ¿Y sabe por qué? Porque Dios era más paciente con unos que con otros. Porque normalmente con los que Él era más paciente es porque ellos eran más pacientes con otros, más misericordiosos, más compasivos con otros. Entonces Pablo dice eso: Filemón, sé que este hombre te ha hecho mal y merece ser castigado, pero considéralo como a mí mismo y ser misericordioso con él. Dice el versículo 13 de Filemón: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Qué bonito lo dice Pablo, ¿verdad? Se apartó de ti. O sea, se escapó.
Pero dice, por esta razón se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pon las deudas de Onésimo en mi cuenta. Él esencialmente hacía por Onésimo. Él es esencialmente hacia Onésimo lo que Jesús hizo por nosotros. Poner nuestras deudas en su cuenta. Dios dice, Jesús le dijo a Dios, Dios, yo sé que Isaac ha pecado, yo sé que le ha fallado, yo sé que le ha robado a usted, yo sé que ha sido mal persona, pero ponga sus deudas en mi cuenta. Y en la cruz Jesús pagó todas mis cuentas y me dejó libre. Libre. El acta que me era contraria la clavó en la cruz del Calvario. Yo, Pablo, dice el versículo 19, lo escribo en mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Y marque por favor el versículo 21. Marque el versículo 21. Con algún marcador, con algún lápiz de color, con lo que sea. Pablo le dice a Filemón, te he escrito confiando en tu obediencia. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Yo creo y yo veo aquí a Pablo escribiéndole a Filemón, ¿sí? Pero hermanos amados, ya Filemón está con el Señor. Ya Onésimo está con el Señor, ya Pablo está con el Señor. Y esta palabra que Dios nos da hoy es para nosotros. Entonces yo este versículo lo tomo muy de Dios para mí. Isaac, quiero que seas misericordioso, como yo soy misericordioso. Si usted es misericordioso, va a recibir más misericordia de mí. Isaac, quiero decirte algo. Este mensaje que te estoy dando hoy es confiando en tu obediencia, no en tu carácter. Porque alguien puede decir, sí, es que mi carácter de naturaleza no es perdonador. De mi carácter de naturaleza no es misericordioso. Yo entiendo eso, pero Dios no le escribe a usted confiando en su carácter. Le escribe confiando en su obediencia. En mi obediencia, sabiendo que harás más de lo que te digo. Dios confía en que yo voy a hacer más de lo que Él me dice. Sí, no solamente para que sea ahí como por imposición, sino que sea voluntariamente. Por eso Pablo le decía antes, no para que sea como un mandato, sino como algo que a usted le nace, como algo que es correcto, como algo que agrada a Dios. Finalizamos con Filemón. Nada más la última frase, que no es muy larga, de Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Repito, esto es un recuerdo de todo lo que el hombre siembra, esto también cosecha. ¿Quiere usted misericordia de Dios en algún momento que la necesite mucho? Sea misericordioso con otros, porque esa es la forma en que Dios nos mide. ¿Cuánta misericordia quiere recibir usted? La que usted da. Porque algún día usted va a recibir la misma misericordia, la misma medida de misericordia que usted le da a otros. Misericordia se hará con los misericordiosos y Dios se comportará menos compasivo con aquellos que no son misericordiosos. Si usted quiere misericordia a los demás, especialmente de Dios, entonces debería tomar cuidado con ser misericordioso con los demás. Y repito el ejemplo que dije ahora. A veces uno ve la vida de David y uno dice, pero ¿por qué Dios, si es tan contundente con su
justicia, ¿por qué no castigó a David en tal situación? Porque vemos como que lo dejó salir vivo de tal ocasión. Le voy a decir por qué, porque David fue un hombre compasivo. David no mandó a matar a su hijo que se rebeló contra él. David no mató a Saúl cuando lo tuvo para matarlo. Cuando todos los demás le decían que lo mataran, Dios fue misericordioso con él, porque él mostró misericordia. ¿Siente usted necesidad de misericordia? Tal vez todavía no es un hijo de Dios. Y usted dice, nadie, o sea, no estoy acostumbrado a que la gente muestre misericordia. Bueno, Dios sí. Dios dice, yo sé que Isaac ha fallado, pero Dios intercede por usted, Jesús intercede por usted ante Dios. Y le dice, Dios, yo sé que él ha fallado mucho, que ella le ha fallado mucho, pero ponga esos pecados en mi cuenta. ¿Quiere usted que su deuda sea cancelada delante de Dios? Entonces acepte a Jesucristo. Acepte el perdón que Él ofrece hoy, que le regala, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Él ofrece justificación de sus pecados de manera gratuita. No porque sea barato, sino porque Él ya pagó por esos pecados. ¿Quiere usted misericordia? La primera misericordia a la que debe aspirar es la de Jesús, la de Dios. Y esa puerta está abierta. Solamente de que usted desee recibirlo y comenzar a vivir una vida completamente para Él. ¿Sí? ¿Le gustaría tomar esa decisión? Bueno, ore conmigo, sí. Pero también, hermanos, es bueno que usted diga, bueno, ¿en qué nivel está mi misericordia hacia otros? Tal vez mi misericordia hacia otros de 1 al 100 está en 50. Bueno, es una misericordia que está mal. Bueno, el 1 al 100 tal vez diga alguien, estoy en 90, estoy muy bien. Si está en 90 puede estar mejor. Aunque esté muy bien, sí. Si está en 95. Pero tal vez, siendo muy sincero, usted dice, sí, la verdad está como en 80, está ahí apenas pasando. Está en 70. El peor de los casos, está en 40. Dios desea que seamos misericordiosos. Oro y si usted todavía no tiene a Cristo, acéptelo en su corazón. Acepte la misericordia que le ofrece. Dios en su gracia le va a dar algo que usted no merece, y en su misericordia no le va a dar lo que sí merece, porque todos los seres humanos merecemos el castigo eterno, la muerte. ¿Por qué? Porque somos pecadores y la paga del pecado es la muerte. No piense usted que usted merece el cielo. Piense lo que la Biblia dice, que todos merecemos el infierno, pero Dios quiere poner sus pecados en la cuenta de Él. Y de esta manera usted puede obtener, digámoslo así, un boleto de su justificación para que usted pueda estar eternamente con el Señor. Dios, gracias por pagar mis pecados, porque ya los pagó en la cruz del Calvario. Yo quiero recibir ese regalo tan importante, tan valioso. Señor, ayúdame a tomar ese acto de gracia como algo que me impulse a ser mejor cada día, que me impulse a vivir para usted, que me impulse a agradarlo a usted, Señor. Te lo pido con todo mi ser. Te doy muchas gracias, Señor, por morir por mí en la cruz del Calvario y por salvarme, por querer ser mi Padre. Señor, te pido que quienes reciban en Jesucristo puedan entender que estas son cosas que no las hacen para ser salvos, sino que porque si han recibido el perdón de Dios, las van a hacer porque son salvos, porque ahora quieren ser más como Jesucristo, ahora quieren imitar a su Padre. Y una de las partes en las que queremos imitar a nuestro Padre es en su misericordia hacia los hijos de los hombres, hacia nosotros. Y cómo debemos ser misericordiosos para con otros también. Señor, te pido que los que ya son hijos tuyos, nosotros que ya creemos en Jesucristo y ya hemos tenido un encuentro con Él, Señor, podamos ser más misericordiosos cada día. Primero porque es una petición que usted desea que obedezcamos. Y usted nos ha dicho esto hoy sabiendo que vamos a obedecer, confiando en nuestra obediencia, sabiendo que haremos más
de lo que usted nos ha pedido, Señor. Te pedimos que podamos complacerlo de esta manera, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.